Asómate a Viveiro. Vive Viveiro. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo. Un saludo a todos los participantes, ponentes y organización. Continuamos en las cuartas jornadas de Historia y Arqueología Marítima Ciudad de Viveiro, superado el ecuador de las mismas con unas interesantísimas ponencias en los días pasados que nos han transportado a tierras de Brasil con las experiencias en la arqueología subacuática de la mano del capitán de corbeta de la Armada brasileña Ricardo dos Santos Guimarães. Luego retornamos a Galicia para conocer el instrumental pesquero en la antigüedad con la conferencia de Laura Casal Fernández, y por parte de David Fernández Abella viajamos a Egipto para adentrarnos en la ciudad portuaria de Benerice troglodítica y ver las actuaciones sobre el terreno. Ya en la tarde de ayer volvíamos a cruzar el Atlántico para llegar a tierras argentinas, donde aprendimos un poco del análisis de los naufragios a través del microscopio. Charla impartida por el doctor Nicolás Ciarro, para luego trasladarnos a las Islas Baleares, donde Andrea Sanz Catalá nos hablaba de los avances in situ del interesante proyecto de Porto Cristo. Una diversidad dentro de la historia de la arqueología subacuática y que hoy continuamos explorando con las interesantes ponencias, primeramente de Alejandro Pérez Prefasi, que nos hablará sobre el conocimiento y difusión del rico yacimiento sumergido a través de sus anclas en el antiguo puerto natural de Javia, en Valencia, y luego retornando a Galicia, donde Diana Blanco Patiño disertará sobre la necesidad de alternativas al estudio de los materiales in situ, como otras formas de conservación, como veíamos ayer, in situ, que escuchábamos en la tarde de ayer. Sobre las preguntas, recordamos, como en días anteriores, que para formular las preguntas será a través del chat y al finalizar cada ponencia, el coordinador Antón López se la irá diciendo al ponente para que éste vaya respondiendo. Lo que no dé tiempo de responder, porque luego, como saben, pues tenemos la segunda ponencia hoy, pues se contestarán por correo electrónico. Vamos con la presentación de la primera ponencia de hoy y retornando al mar Mediterráneo, a la costa de Valencia, concretamente al Portixol de Javia, un antiguo puerto natural, conocimiento y difusión de un rico yacimiento sumergido a través de sus anclas, que estará a cargo de Alejandro Jesús Pérez Prefasi. Este alicantino es arqueólogo subacuático, investigador de historia de las anclas antiguas, director de diversos proyectos de arqueología subacuática, director del Plan General de Investigación y Explotación del Espacio Agrario Rural en el Mundo Antiguo alrededor del río Algar, del 2020 al 23, máster en Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio. Ha participado como ponente en una infinidad de foros y congresos. Asimismo, formó parte en proyectos como el Bou Ferrer y fue director de prospecciones arqueológicas en Gandía, Portixol, Bahía de Altea, y participó también en trabajos de excavación del yacimiento romano de la Rana, en Gata, y también en el de Alcudia de Elche o en el Portus Illiquitunus en Santa Pola, en el 2020. Escuchemos pues al ponente. Alejandro, tienes la palabra. Muy buenas tardes. Saludos a todos. Mi nombre es Alejandro Jesús Pérez Prefasi. Estudio como doctorando o estudiamos la evolución morfológica y tenas constructivas de las anclas a lo largo de la historia, sobre todo lo que serían las anclas del siglo XVII y XVIII. Realmente estas anclas parece que empiezan a elaborarse, a fabricarse en el siglo XIV y tienen una utilización prácticamente hasta mediados del siglo XX, en la que parece que evolucionan por características que pueden considerar mejor tecnológicamente o por la necesidad del aumento de tonelajes, sobre todo en la época de la carrera de Indias, bien conocido por todo el mundo. También intentamos realizar un estudio de lo que sería la utilización cronológica de la bahía del Portixol y nada, espero que os guste la ponencia que vamos a... aunque hago como un representante del proyecto, pero espero que os resulte interesante. Este estudio de las anclas ya de por sí está bastante elaborado, pero intentamos crear nuevas hipótesis o líneas de investigación que permitan acotarlas un poquito más en el tiempo. Antes de empezar la ponencia, quisiera agradecer a la organización, instituciones, sobre todo a la figura de Antón, y más en la época que estamos viviendo en este momento, por haber contado con el proyecto que estamos realizando en esta pequeña bahía del Portixol de Javia para
para estas fantásticas jornadas, dar la enhorabuena a todos los ponentes que han participado, porque la verdad que han presentado unos proyectos impresionantes. Este proyecto arqueológico subacuático que venimos desarrollando desde hace 2 años y que comparto con mi gran amigo y compañero Jorge Blázquez y el director del Museo de Javea, Chimo Bolufet, y en el que participan o se han sumado diferentes asociaciones como Áncora, Sonars, IROX, la Fundación CIRNE, amigos del Museo de Xavia, voluntarios, colaboradores, estudiantes de la UA, la propia Universidad de Alicante de la mano de Jaime Molina Vidal y José Antonio Moya, como directores científicos del proyecto y directores de la tesis. Contamos con el apoyo incondicional del CASC y de los GEAS, del CASC en la figura de como coordinadora del proyecto de Asunción Fernández. Para los que no conocen el Portichol, se trata de una pequeña bahía de Javea, que es un pueblo costero de Alicante. La bahía de Javea ha sido utilizada como refugio y fondeadero desde época antigua, gracias a sus condiciones naturales. Esta bahía tiene 4 zonas que por su calado y resguardo han sido favorables para el fondeo y utilizadas en este sentido desde época antigua hasta época moderna, como indicarían las evidencias materiales encontradas en sus fondos. Hay que indicar que las evidencias materiales encontradas, por desgracia la mayoría, han sido depositadas en el museo, recuperadas y depositadas en el museo por pescadores, por hallazgos casuales, por gente haciendo buceo deportivo, entonces están completamente fuera de contexto. Pero bueno, son las cosas de como se hacían antes. De estos fondeaderos, el principal sería el Tango, después sería lo que sería el Arenal, el tercero en importancia sería el de la Sardinera y en último lugar quedaría el del Portichol, seguramente por estar tan alejado de lo que sería el núcleo urbano de Javea, pero las evidencias materiales parecen indicar que a lo mejor podría llegar a ser más importante, sobre todo, como indica su nombre, parece o hacen derivar algunos filólogos de la forma latina Porticello, puerto pequeño. El proyecto se inició con una pequeña campaña de prospección para documentar principalmente, según Chimo Bolufet, unas 15 anclas concentradas en 2 puntos de lo que sería la parte sur de la isla del Portichol, que se pretendía realizar o pretende realizar una ruta de anclas, y nosotros pensamos en que en vez de una ruta de anclas se podía mejorar un poquito y documentarlas científicamente para convertirlo en una ruta arqueológica subacuática de anclas. Hay que decir que esta ruta fue promovida por Didier Harris. Para la elaboración de esta ruta y de este inventario utilizamos una ficha más especializada basada en el modelo utilizado por Ruth Stelten de la Universidad de Leiden en su tesis realizada en 2010, Relics of Forgotten Colony, de Cannon and Anchors, así como las tablas antiguas de proporciones de las anclas, como las de la fábrica de anclas de René Anton Fairchild de Remur de 1723. Utilizando estos, además, se han incluido otros campos por considerarlos interesantes y necesarios para la investigación que estamos realizando, en las que situamos y establecemos sus características, las dibujamos y adjuntamos unos comentarios donde explicamos las características más importantes y el estado de conservación, entre otros aspectos que son los que consideramos importantes. Decir que en estas tablas que os he comentado, que sería una de las tablas que hemos utilizado para realizar los campos para la investigación de las anclas, realizamos una investigación en un ancla que se recuperó en el puerto por un pesquero del puerto de Villajoyosa, una investigación que realizamos Jaime Molina Vidal, José Antonio Moya y yo como alumno. Y hubo un dato muy interesante, porque cuando se recuperó el ancla parecía que se estimó su peso en 2000 kilos y
mirando esta tabla y cogiendo las medidas del ancla que estamos hablando, que vemos aquí a continuación, que sería esta de aquí arriba a la izquierda, calculando con las medidas que aparecen en la tabla, realmente el ancla parecía que pesaba 3.000 kilos. Entonces le dimos una vuelta de tuerca y hablando con José Antonio Moya, al que estoy muy agradecido en este proyecto que realizamos juntos, realizamos la fotogrametría digital y realizamos un muestreo de lo que sería el arganeo y la caña para ver qué podía aportar el metal. Después de la fantástica charla de Nicolás de ayer, poco hay que decir de los análisis arqueometalúrgicos. Sí que es cierto que nos ofreció datos muy interesantes porque nos indicaba unos resultados que podíamos considerar 100% que fuera un mineral utilizado de Benadulce, de las minas de Somorrostro. También realizamos un análisis de la malacofauna, del estado de conservación y a ver cómo podía afectar estas dos, cómo podían afectar en el ancla. Decir que esta ancla estuvo poco tiempo fuera del agua porque no se podía desenganchar de la red, enseguida se volvió a echar el agua. Se pusieron en contacto con nosotros para ver si queríamos realizar una investigación y enseguida se volvió a echar al agua. Eso es lo más importante, por si me está escuchando Andrea. Bueno, volviendo a lo que hemos hablado, mirando las tablas, aquí hay un dato muy interesante que lo explicaré después. Si fijáis, he puesto en rojo las medidas de la caña y si nos fijamos hay una medida en rojo de un brazo y otra de otro brazo, porque realmente el ancla tiene dos brazos diferentes. Era costumbre en época antigua, o en época moderna, perdón, porque esta ancla será del siglo XVIII sin ninguna duda, que si perdían una parte o un brazo en este caso de un ancla se repondría al llegar a puerto. Se volvería a soldar otro brazo intentando darle las mismas medidas. Claramente son brazos prácticamente iguales, pero porque se aprecia al medirlo, coger los grosores y tal, pero los mapas evidencian que son completamente diferentes. Bueno, calculando el análisis del hierro que antes hemos comentado y cogiendo las medidas, el doctor Lloret nos calculó el peso volumétrico y efectivamente daba 2.800 kilos. Bueno, es un dato interesante a la hora de si podemos encontrar a lo mejor un ancla debajo del agua. Basándonos en estas tablas, considero que si son anclas, grandes anclas o anclas de almirantazgo, se puede llegar a saber el peso sin tener que realizar la extracción. Este metal, decir que, bueno, que es el español, como decía Tomecano, era de los más importantes o los más apreciados en el siglo XVII y XVIII, ya que permitía hacer cañas, astas de anclas más largas y tenían menos peligro de rotura. Muy interesante también en estas fichas se contempla comprobar el estado de conservación en presente y futuro por erosión y corrosión, ya que muchas de las anclas encontradas, como veremos más adelante, con algunos ejemplos se han podido comprobar in situ que la gente los ha manipulado y los ha llegado a partir hasta en 4 fragmentos al querer manipularlas pensando que pueden ser robustas al medir 30-40 centímetros de diámetro, pero ser redondeadas y con formas irregulares, pero realmente en el centro, en el núcleo, tener 6 o 8 centímetros de grosor y ser perfectamente cuadradas o rectangulares. Aquí me gustaría hacer una pequeña aclaración en cuanto a la documentación, ya que es difícil identificar anclas, sobre todo la mayoría en el portichol, que han perdido prácticamente el núcleo, sobre todo las que son anteriores al siglo XII, siglo XIII, y que realmente nos basamos en la morfología que han adoptado los cloruros para identificar las anclas, pudiendo haber algún error como es normal. Y sobre todo que hay anclas que no podemos situarlas porque perduran mucho en el tiempo, como las grandes anclas que ya hemos comentado antes en el siglo XIV, del siglo XIV hasta el siglo XX. Es decir, que cuando yo digo grandes anclas,
en mi opinión, son mal llamadas anclas de almirantazgo porque las grandes anclas es como se llamaban en época antigua por los maestros ancoreros, y a partir de lo que serían las patentes del cambio de cepo, como de Hauck, la elaboración de pairing de la caña o de todo el conjunto del ancla, entonces sí que podríamos hablar de almirantazgo. Asimismo, dentro del proyecto también estamos elaborando esta tabla que nos parece muy interesante. La agrupamos cronológicamente, y dentro de cronológicamente hacemos dos subgrupos, uno de los materiales a los que podían pertenecer, que los materiales que podían estar construidos, y dependiendo de la cronología en la que nos englobamos intentamos establecer el motivo de pérdida en aquella época. Porque queremos intentar pensar qué anclas eran mejores en cada época y por qué se rompían en cada momento, para crear hipótesis de qué anclas podían estar mejor elaboradas y qué resistencia podían tener, siempre comparando con otros paralelos, con otros estudios, con otros yacimientos, pero bueno, son hipótesis que parecen interesantes, más hablando de lo que hemos comentado anteriormente, de que las anclas tienen una evolución durante 400 o 500 años de las grandes anclas o anclas de almirantazgo, porque se partían, no se llegaban a elaborar bien y se rompían más de lo deseado. Cuando iniciamos el proyecto, dividimos la bahía sur del Portichol en 7 zonas claramente diferenciadas, basándonos en las fichas de consellería y la descripción de Chimo Blufor y colaboradores a la hora de abordar el proyecto de estudio de las anclas. En todas estas zonas que hemos prospectado faltaría estudiar la parte este de todas las zonas y toda la zona sur pegada al Cap Negre, que sería esta parte montañosa que os señalo aquí con el ratón. Hicimos transectos por todas estas zonas y alrededor de cada ancla y cada mancha cerámica hicimos radiales, en ciertas zonas hicimos radiales intensivas con una separación mínima, radiales de 50 metros, dependiendo de la zona. Por ejemplo, las anclas las hicimos con detectores de metales para intentar obtuvimos unos resultados fantásticos a la hora de documentar partes de anclas faltantes, como veremos a continuación, y cerámica. Cuando iniciamos el proyecto y empezamos a documentar las anclas antes mencionadas, nuestra sorpresa llegó cuando en apenas 3 días habíamos localizado y documentado aproximadamente 20 anclas y habíamos situado otras tantas, entre las que había potalas, anclas líticas, arganeos, cepos y lastres de plomo, anclas de hierro desde época romana a época moderna, con cronologías y técnicas, con todas las cronologías y técnicas constructivas posibles. Y terminamos la campaña con 2019 con 36 anclas y acabamos de empezar la campaña y tenemos prácticamente 50 solamente en la bahía sur, faltando la prospección del este y sur de esta bahía, como os he comentado antes. Si sumamos las piezas recuperadas depositadas en el museo de esta zona, habrá unas 80 anclas o partes de anclas, pudiendo afirmar que habrá más de 100 como mínimo en esta zona. Dato que a nuestro entender tendrá muy pocos paralelos y faltaría sumar todas las anclas del este, oeste y norte de la isla del Portichol. Todo ello pensando en el expolio que ha sufrido la zona y que los vecinos comentan que era normal ver a gente expoliar cepos y material cerámico. Vamos a hacer un recorrido cronológico de las anclas que estamos encontrando y documentando. Voy a poner un poquito así las que nos han parecido más interesantes a la hora de verlo. A la hora de realizar las prospecciones, la gente que se dedica a arqueología subacuática sabe la dificultad, y eso que normalmente trabajamos en una profundidad bastante
que está dentro de lo normal, será sobre unos 14, 16 metros. Pero la verdad es que es un sitio de aguas cristalinas, pero la primera campaña del 2019 tuvimos una visibilidad realmente horrible. Para muchos de los ejemplos hemos utilizado fotos de Didi y de la ruta de las anclas, pero intentamos utilizar las nuestras, lo diré puntualmente, simplemente para que se puedan apreciar mejor los detalles y las anclas, porque es un poco, entendemos las anclas como las anclas, pero anclas hay una variedad que es increíble. Ahora lo iremos viendo. Aquí vemos 4 anclas. Hemos documentado 8 anclas líticas, más una recuperada que se encuentra en el Museo de Javea. Estas anclas son de formas diversas y regulares, normalmente asociadas a época fenicia o de influencia clásica, aspecto que no se puede mostrar al no tener un pecio en el que situarlas in situ. Por paralelo sí que podríamos considerarlo, ya que ciertamente han aparecido materiales asociados a todas las épocas donde se han estado utilizando estas piezas. Sí que es bien que hablando con gente que estudia anclas, las anclas líticas han sido utilizadas desde época antigua a época incluso moderna, como veremos a continuación. Son anclas que por paralelos pesarán entre 70 y 80 kilos. Esta es el ancla, que realmente tiene un agujero, aunque parece que tenga 2, porque uno empezaron a hacerlo, pero no llegaron a terminarlo. Esta ancla está recuperada en el museo y pesa 240 kilos. También todas las anclas que hemos encontrado son de un agujero. Decir también, hacer un hincapié en que vemos las etiquetas que hemos dejado, pero cuando hemos encontrado lastres, cepos romanos, de plomo, etcétera, etcétera, o anclas o artilugios que nos han parecido que puedan tener un riesgo de expolio, las anclas realmente no las hemos dejado hipotecadas porque no llamen la atención, porque realmente es difícil verlas, están muy mimetizadas con el fondo y entendemos que poca gente a lo mejor sabe lo que está viendo, pero bueno, no dejamos las etiquetas para no llamar la atención. Estas 2 anclas las he puesto un poco separadas porque cogiendo las medidas de las otras y la de 240 kilos del museo perfectamente pesará media tonelada cada una. Son la verdad que fantásticas. También decir que aquí a la izquierda no se ve muy bien, lo siento, pero son bloques de piedra arenisca que nos extrañó que, no sé, podríamos haber visto en la bahía cerca de 20, 30, entre 20 y 30, y nos extrañó mucho, hablando con gente, con Chimo Bolufer, con pescadores, resulta que iban al yacimiento romano de la Fontana, cogían los bloques del yacimiento y los utilizaban para fondear las artes de pesca hasta hace 30 o 40 años. Incluso un colaborador nuestro las utilizaba para fondear las artes de pesca de las moniteras. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de qué época pueden ser las anclas líticas, y siempre decimos que es complicado, aquí tenemos una ancla lítica que tiene un desgaste de moderno. ¿Realmente podemos decir que es antigua y ha sido reutilizada o la han utilizado de moderno? Nuestra opinión es que es un poco complicado. Aquí os dejo un poquito un dibujo que realizamos para el ancla que os he comentado anteriormente en el trabajo Villa Joyosa, simplemente para que la gente que a lo mejor no está muy habituada a las anclas, que se fije en partes. Nos pasa muchas veces en las conferencias que hemos dado que mucha gente no sabe ciertas partes que son importantes para la investigación y a lo mejor para hacerlo más entendible, pues mira, el soporte de cepo, que es donde iría lo que sería el cepo de madera, la punta de diamante, la cruz, los brazos, la caña y lo que sería la chaveta. El soporte de cepo es algo muy importante porque va evolucionando. Aquí son las anclas ya a partir del siglo XVIII, que el soporte de cepo va al lado contrario de los brazos, pero incluso desde los primeros soportes de cepo, como veremos a continuación, iban paralelos a los brazos. Aquí os dejo un dibujo de Vicente Vila García, que me ayudó también en el proyecto para hacer una documentación, en mi opinión, más correcta a la hora de dibujar el ancla.
y aquí os dejo la reconstrucción virtual. También hemos encontrado dos lastres que por paralelos se han encontrado gran variedad de lastres, cepos y artilugos de plomo, entre los que cabría destacar un lastre con dos pequeños apéndices, que es este lastre número 12, que tiene dos pequeños apéndices o pequeños botones para ajustarse bien dentro del cepo de madera. Este tipo de lastre eran utilizados y bien conocidos en las anclas de madera fenicias o de influencia clásica, con paralelos en Mahan, Michael y Mazarrón. Aquí vemos el otro lastre, que este tendría tres botones o tres remaches. También aquí, a la hora de comentar el tema de los lastres, es complicado porque todo, como hemos comentado antes y veremos también más adelante, es difícil poder afirmar que son lastres que podían pertenecer a las anclas. Es una hipótesis, pero por ejemplo, dos lastres, por ejemplo estos que tenemos aquí abajo, el 15 y el 16, los encontramos prácticamente juntos, lo que nos podría indicar que podrían ser de pertenecer a la misma ancla. Es algo que no está muy estudiado, pero al considerarlo tan juntos sí que se podría creer la hipótesis. Al realizar el inventario del museo, es decir, que hemos realizado el inventario de todo el material subacuático de toda Javia, hemos prestado especial interés y estamos estudiando el material solo encontrado en el Portichol, que se han documentado 23 piezas de plomo recuperadas. Sin contar los artilugios que hemos ido encontrando. Por ejemplo, esta campaña hemos tenido la suerte o satisfacción de encontrar incluso una bomba de chique romana de plomo. Como digo, me podrían pertenecer por la forma que tienen. Hemos encontrado 11 cepos, o sea, allí se han documentado 11 cepos, 2 tunchos, 2 arganeos y 8 lastres. 2 de ellos recuperados junto a cepos romanos, por eso es la hipótesis de que podrían pertenecer a las propias anclas. La lástima es que, como os comentado antes, 17 de las 23 piezas han sido recuperadas por buceadores deportivos, por lo que no se puede realizar ningún tipo de hipótesis. Aquí tenemos la clasificación de las anclas de hierro de Gerard, capitán. Es para que veamos un poquito la evolución solamente de lo que serían las anclas, las primeras anclas de hierro. Hemos tenido la suerte, ahora como veremos a continuación, que en la bahía nos aparece en toda la clasificación de Gerard. Y simplemente para que os hagáis una idea, aunque intentaremos que quede bastante junto para entenderlo. Aquí tenemos, como vemos, un ancla de la época republicana romana. Os pido disculpas porque esta la documentó Didi y no, por supuesto, no hacía las fotos con la escala, entonces he intentado crear una escala basándome en el puño de arriba y en otra foto que he visto. Pero bueno, aquí podemos comprobar la forma en V del 7 antes, aunque creo que el ancla entera mejor conservar la de Montecristo. Aquí lo que hemos comentado, podemos ver que son 20 y tantos centímetros de diámetro con la corrosión, pero realmente dentro del núcleo no llegan a ser 10 centímetros. Y vemos que es una forma prácticamente perfecta. Es lo que estuvo comentando ayer Nicolás y Andrea, que el ancla realmente lo que tenemos es el negativo o la huella. Realmente lo que tenemos es el cloruro, es la corrosión del metal. Por eso de ahí que se pueden utilizar las resinas para coger lo que sería la forma del ancla, ¿no? Aquí vemos las anclas del principio del Imperio Romano. Estas son las que están documentadas sobre todo en la más famosa de todas las anclas romanas, aparte del Nagoneri, serían la ancla de Pompeya. Pero bueno, son anclas que tienen unos brazos circulares. Y también, aunque no sale aquí la sección por no volver a repetir, también tiene la caña cuadrada. Otra ancla circular, que esta sí que se ve mejor porque podemos ver que no se mimetiza con el fondo, que es una
Después veremos que hay algunas anclas que han permitido realizar una fotogrametría. Aquí tenemos las anclas del Imperio Romano. Es la conocida Dramon, que ya en vez de caña cuadrada empiezan a tener algunas, no todas, cañas circulares, que ya empezamos a ver en los cambios de sentido o de dirección de los brazos. Prácticamente parecen las francesas del siglo XVII y XVIII, como veremos más adelante. No lo he dicho, pero todas tienen cepo móvil o cepo de hierro extraíble. Las primeras anclas que he comentado antes, fenicias, son con el cepo de madera con un poquito de plomo. Por decir simplemente una anécdota, que al principio llevaban un cepo de piedra. Aquí vemos ya las que serían del romano tardío o bizantino. Son las anclas, yo creo que incluso más conocidas porque perduran el tiempo prácticamente hasta el siglo XV, junto con la de brazos invertidos. Aquí os he puesto las cuatro juntas para que veamos un poquito mejor lo que sería la evolución de las 4 anclas durante el Imperio Romano, y creo que se aprecia perfectamente la V, el semicírculo, los cambios de sentido y la línea recta del estilo bizantino con los dos picos hacia abajo. Decir que no lo vemos, pero todas las anclas ya tenían como unos pequeños mapas que parecía que le realizaron un pequeño martilleado para que pudiera agarrarse mejor al fondo, o incluso las que tenían madera les podían poner como un tambucho a modo de uña que podía ser de plomo o de hierro. O sea, hay bastantes, se han conservado vestigios de estas uñas. Aquí vemos ya anclas de grandes dimensiones. Como os he comentado, estas fotos son de Didi, de la ruta que se está elaborando. Se pretende realizar o elaborar de la ruta de las anclas, porque las fotografías que realizamos nosotros, la verdad que eran días de visibilidad bastante horrible, y queremos volver para reestudiar las anclas, algunas anclas, porque las hemos estudiado en momentos de visibilidad bastante horrible, aunque considero que han estado bastante bien documentadas, pero bueno, habría que volver. Aquí vemos las famosas anclas de brazos invertidos, que son más asociadas a cultura andalusí. Como vemos, están completamente mimetizadas con el entorno. Parece imposible que estemos viendo algo aquí. He limpiado el ancla así de color más verdoso, que parece que no hay nada, pero cuando la limpiamos con el Photoshop o cualquier programa, apreciamos lo que sería el ancla de brazos invertidos. Decir una cosa interesante, en mi opinión, es que desconocemos que las anclas realmente, siempre asociamos las anclas con un cabo, que sería el cabo que iría enganchado, atado a la argolla para recuperarla. Pero realmente todas las anclas, hasta que entramos en este tipo de ancla de brazos invertidos, incluso hay algunas que sí que tienen otra argolla de recuperación, realmente todas las anclas, hasta época prácticamente moderna, llevan 2 cabos, uno en la argolla para realizar el orinque y otro en el cabo para recuperar el ancla. Realmente el cabo del orinque iría posicionado con un barril o con un corcho grande para posicionarla o para ayudar a desengancharla del fondo, porque por desgracia, como hemos comentado antes, se perdían más de lo habitualmente deseado. Aquí, perdonad la foto, os he dejado un dibujo de mi compañero Jordi, porque era un ancla son anclas las medievales que hemos localizado de grandes dimensiones. Si no hacemos la foto lateral, y esta es de Didi porque también tuvimos mala visibilidad, si la hacemos de arriba, la mimetización con el entorno no permite ver el ancla, y aquí realmente hay 2, una sería aquí, que no sé si la veis con el ratón, y otra aquí. Estas anclas son, la verdad, muy interesantes porque ya empiezan a hacerse con tochos, con barras, que veremos también más adelante, aunque ya hizo una breve introducción ayer Nicolás, muy interesante, la verdad. Y decir que aquí los soportes de cepo ya empiezan, aunque ya habían aparecido antes, ya empiezan a llevar el soporte de lo que denominaríamos, soporte de muñón.
y ahí ir enganchado el soporte de madera. Aquí en la izquierda vemos lo que sería el siguiente soporte que se haría forjado en la propia ancla. Estas son anclas realizadas con 3 o 4 barras del siglo XV-XVI, donde ya empiezan a hacer con una barra los brazos circulares, que no tienen nada que ver con las anclas de tochos, que los brazos circulares empiezan en el siglo XVIII. Y fijaros en el soporte de aquí en medio, que el ancla está completamente enterrada, pero lo vemos, son soportes de espigas, el que conocemos de época moderna, el más conocido, y que a partir del siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, se pone al lado contrario de los brazos que veremos a continuación. Aquí vemos un ancla que me ha parecido muy interesante y he cambiado un poco la ponencia por una que puso Nicolás ayer, en que era de brazo redondo francesa. Decir que había de brazo redondo, supongo que Nicolás la cogió de Toulon, pero bueno, me puede corregir y agradecido. Y esta sería de Brest, con cambios de sentido. Aquí os pongo la que documentamos en Villajoyosa con datos muy interesantes. Hay que fijarse en las direcciones que tienen los brazos para calcular el ángulo, los cambios de sentido de los brazos y la punta de diamante. Como os he comentado antes, si nos fijamos, los dos brazos son diferentes y los dos mapas son diferentes. Un mapa sería entre el 1740 y 1750 y el otro sería entre el 1750, más a 1760, aprox. Y queremos pensar que es un ancla anterior a mediados del siglo XVIII, porque no le vas a poner a un ancla de prácticamente el 1760 un mapa antiguo. En un momento determinado perdería un brazo y lo repondrían con un brazo más moderno, pero bueno, no se puede saber. En un principio, aquí podemos ver que el soporte de cepo ya está en el lado contrario de los brazos, como os he comentado antes, que es una evolución muy interesante y creo que un poco desconocida. También hemos encontrado mapas modernos, anclas del siglo XIX o XX, como es digo 19 o 20 porque se utilizaban en los dos, pero esta sería de mediados del siglo XIX, los típicos mapas de Rodger, que podían llevar cepo de hierro y cepo de madera. No voy a hemos encontrado varias anclas de cepo de hierro, pero están dentro del proyecto, pero fuera del proyecto no hemos podido documentarlas. Hemos encontrado un ancla muy interesante que a Nicolás seguro que le encanta y a Andrea, porque me ha parecido muy interesante. Es muy poco conocido. Aquí vemos la yapla. La yapla es la corteza que poca gente creo que conoce, que serían los tochos, las barras de hierro que vemos aquí a la izquierda, y se cubrían con una corteza, con una yapla, con unas láminas de hierro para proteger el interior, para que no se oxidara y sea levantado, y podemos ver el trabajo de tochos de los maestros ancoreros. Realmente me parece algo fantástico. Aquí vemos en el círculo que todavía podemos ver las bridas o los ramilletes que unirían los tochos. Aquí otra cosa que estuve hablando con el exdirector del Museo del Ferrol, Feijó, y es que me pareció muy interesante porque creo que no hay ningún paralelo de un ancla de rezón con un cepo de hierro que está fraccionado por dos partes. Me parece más un ancla reutilizada porque los brazos no tienen el ramillete, sino que salen prácticamente de la caña. Todas las anclas que hemos encontrado de rezón, que serán unas 5 o 6, son de 4 brazos. Dentro del proyecto estamos realizando la fotogrametría digital de las anclas que nos parecen y nos lo permiten más interesantes a la hora de crear un museo virtual en el museo para la gente que no bucea o no puede bucear. Y hemos hecho, pues mira, un ancla Drummond, una ancla lítica, 2 cepos romanos y bueno, y vamos haciendo dependiendo del día, si hay buena visibilidad, intentamos adelantar un proyecto que nos parece muy interesante también en el museo para la gente que no pueda bucear, ya que la gente del pueblo está muy involucrada en el proyecto. Hemos recuperado y colaborado bastante material con los GEAS. Dentro del inventario del museo, por lo que hemos comentado antes de la fotogrametría digital, hemos realizado la fotogrametría vamos a decir, de bulto redondo, de las piezas de piezas diferentes a la hora de intentar hacer impresiones en 3D para gente invidente que pueda manipularlas, algo que me parece muy interesante.
Después decir que siempre intentamos dar varias charlas locales y conferencias un poquito más especializadas de difusión del proyecto, que al final yo creo que es lo más importante. Y decir que objetivos del proyecto pues eran crear un museo subacuático de las anclas. Bueno, como conclusión, realmente, a ver, hacer un breve resumen del proyecto que pretende poner en valor el patrimonio sumergido, concienciar a la gente de la importancia de estas piezas arqueológicas que tienen una historia impresionante en sí mismas y de la fragilidad de estas piezas que ya hemos visto que la gente ha roto muchas o ha expoliado muchas. De estos objetivos, como he comentado, un museo arqueológico sumergido con la ruta de las anclas y crear alternativas de buceo para los clubes de buceo y aficionados, ofertando un buceo cultural. Crear un museo virtual subacuático mediante fotogrametría digital y vídeos 360 y las recreaciones virtuales, impresiones, que permitirá el conocimiento del patrimonio sumergido tanto a las personas que no bucean como a las que no pueden bucear, como hemos comentado antes, y que las puedan manipular también las impresiones en 3D. Las fichas de estas anclas que estamos utilizando permitirán un control del expolio y sumar las que vayan apareciendo, ya que han desaparecido muchas anclas, y concienciar a la gente de la importancia de realizar un control y avisar a los organismos competentes al encontrar algún objeto arqueológico o ver conductas de expolio. Estas fichas nos permitirán también comprobar el estado de conservación tanto de presente como de futuro y ver de qué forma se puede actuar. Como comentó ayer Andrea, o los restauradores es mejor dejarlos dentro del agua, pero bueno, al final las anclas dentro del agua dentro de 200, 300 años habrán desaparecido, 500, 1000 años. Ahora no se pueden sacar porque no, es muy costoso, porque no hay unas técnicas que permitan una buena conservación o porque no hay un lugar, pero al final dentro de X años al final las anclas sí que desaparecerán. Pero bueno, y después, más que objetivos, podríamos hablar de valoraciones finales del proyecto. La gran cantidad de anclas, cerca de 80, si sumamos las depositadas en el museo, solamente en la bahía sur del Portichol, pudiendo afirmar la existencia de más de 100, yo creo que nosotros pensamos que nos permite afirmar que se trataría de un puerto histórico donde se realizaría mucho intercambio de mercaderías desde época prehistórica a época moderna, que podía tener una relación muy importante con la isla, como indican las evidencias materiales, evidencias cerámicas que podrían indicarnos que hay varios naufragios por la zona. Y sobre todo, que este proyecto de investigación pretende ser un referente en el estudio, documentación y puesta en valor de las anclas y, en definitiva, del patrimonio sumergido de Jade, ya que estas piezas parecen ser las grandes olvidadas de la arqueología subacuática y que continúan teniendo muchísimas preguntas que respondernos. Aspecto increíble al ser consideradas desde época antigua como una de las partes más importantes, por no decir las más importantes de la embarcación, ya que de ellas dependía la seguridad en el mar. Y por lo tanto de toda la tripulación, como reflejan numerosos escritos, o como refleja el nombre del ancla sacra por los griegos, o de la esperanza en época moderna, o como decía entre otros de Glossin Laine, ya que hemos estado hablando de él con sus láminas, uno de los maestros ancoreros más importantes del siglo XVIII, y al que se deben seguramente las ilustraciones que aparecen en la gran enciclopedia de Diderot y de Lambert, un mosquetón defectuoso podía costarle la vida a un hombre, un cañón defectuoso podía costarle la vida a varias personas, pero un ancla defectuosa podía costarle la vida a toda la tripulación. Muchas gracias. Hola, Alex, ¿qué tal? Hola a Hola. todos. Llega la parte de preguntas. Sobre esto que has dicho al final, que un ancla mal estado, le podía costar la vida a toda la tripulación, podemos recordar que un poco más hacia el oeste, donde ves el barco que hay a mis espaldas, Sí. hay un día una fragata
con la Hombre, que, se, apenas per- flotaría la la que se pólvora. perdieron 500 y pico vidas porque llegó Ibeiro sin anclas. Es que yo Fue creo que sorprendida dentro de la ría por una galerna. Había perdido las anclas en Santoña y le quedaban solo 2 anclas menores, que fueron incapaces de ajustarla al fondo y acabaron reventándose y provocando la es que muerte de 500 y algo marineros. hablar de 4 o 5 mil años de anclas, de evolución de anclas es imposible, pero hay documentado flotas enteras que un galeón, una fragata, pierde el ancla, choca contra todas y tira y rompe todas las embarcaciones. O sea, morían, está documentado que morían miles y miles y miles de personas por culpa de las anclas. Las anclas eran lo más... es increíble lo poco estudiado que está, en mi opinión, el tema y lo importantes que eran en la época, porque no tenías como ahora un puerto que entraras y te protegieras y te ataras y te abarloaras. O sea, es un tema muy interesante, en mi Sí, opinión. sí. Pero bueno, A mis espaldas tengo el ejemplo. A mis perfecto. espaldas, Perfecto. 800 hombres en varias embarcaciones perdieron la vida porque habían tenido que Tremendo, ¿eh? picar el cabo en Santoña y llegaron a Viveiro sin anclas. Qué Y barbaridad, ¿eh? aquí entró la galerna y se los llevó a todos al fondo. Pues nada, Fíjate lo preguntar. importante. Muy interesante. Gracias, Antón. Mira, como esta pregunta te la voy a hacer yo un poco de forma genérica, ¿no? Correcto. Hay mucha gente que no es de mar entre los oyentes. Sabes que tenemos ahora ciento y Sí, sí. muchas personas conectadas, son 300 en total, contando la gente que luego lo verá en vídeo en su casa. Entonces, ¿podrías definir un poco el fondeadero? Lo que es un fondeadero para ellos, para que lo entiendan. A ver, un fondeadero, por ejemplo, como se está demostrando y hipótesis que estamos estudiando, al final un fondeadero entendemos, interpretamos un puerto, pero en aquella época en la que no había los avances tecnológicos de hoy en día, lo que son los puertos realmente son los resguardos que te ofrecen las montañas, los peñascos, sobre todo las islas. Las islas suelen ser el soccer más importante y alrededor de las islas suele haber muchas anclas porque buscas el resguardo. Los fondeaderos son los resguardos naturales que podías aprovechar para salvar, para poder fondear, para poder descansar, reponer, etcétera. Intentabas buscar el resguardo natural. Bien. Sería el puerto, pero buscando el resguardo natural, que es el puerto, serían los puertos antiguos. Sí, porque cuando hablamos de puertos debemos entender que a veces un puerto no tiene muelle, porque Sí, puerto y correcto, muelle son dos conceptos que no tienen que ser equiparables. correcto, correcto, Que eso correcto. Por es ejemplo, la otra cosa isla que mucha gente a lo mejor no entiende. la isla que tengo detrás sería el puerto. La isla es el puerto. Pues para que se me entienda, la isla es el puerto. Incluso la isla tiene varios accesos, quiero pensar, para de carga y descarga. O sea, la isla sería el puerto y el fondeadero y lo sería todo. No sé si me he explicado. Perfectamente. Mira, ahora otra pregunta, vamos evolucionando y llegas tú, siglos después, a un fondeadero que lleva mucho tiempo en uso y después de su estudio, ¿qué hipótesis extraes? Las generales, las que sabemos que vamos a ir y vamos a encontrar esas respuestas. Yo, la hipótesis que saco en muchos estudios, espero yo creo que hay que ir evolucionando un poco a la hora de realizar hipótesis. Por ejemplo, un ancla. Yo creo que muchos estudios son importantísimos. Yo intento crear con mis directores líneas de investigación e hipótesis en las que, por ejemplo, en un fondeadero voy a estudiar las anclas. Pueden haber caído antes y el barco encima, pueden haber caído después, pueden haberlas pescado con los típicos rezones, que la gente también lo desconoce, los rezones de 3 o 4 brazos, suelen ser de 4, se utilizaban los menores, los conocidos como gato, para recuperar las anclas. Las anclas que podían llevar un cabo de cáñamo
por lo general, que podía pesar hasta 2 toneladas. Esas anclas tenían un coste tremendo. ¿Qué hipótesis saco? Que se reutilizan anclas que se han encontrado, como el ejemplo que he intentado dar con el ancla lítica que tiene un rozamiento de moderno. Es un tema complicado, ¿eh? Es un tema complicado a la hora de, no sé si te refieres a eso, a la hora de cuando encontramos un ancla es complicado ubicarla. Cuando estudias el fondeadero en general, extraes una serie de hipótesis, ¿no?, de ese fondeadero. ¿Qué respuestas suelen dar? Hombre, yo la respuesta que busco siempre parece que nos basamos en las cerámicas para intentar buscar una cronología. Yo creo que las anclas también te pueden dar esa cronología. Es más, a veces, una opinión, yo digo, no, han encontrado una ánfora. Ah, no, han encontrado un ancla de esas. Che, pues si la ancla es más importante que la ánfora, en mi opinión. Si anclas que hay 70 en un fondeadero, ¿y cuántas cerámicas hay? Miles. Pero nada, lo bonito son las ánforas. Y yo veo las anclas y se me cae la baba. ¿Qué tengo que hacer? Me ha pegado por ahí. No Muy sé. bien. Esta pregunta te la voy a hacer yo también y también es Sí. mía, ¿eh? Aquí hay matriculados muchos buceadores recreativos que les gusta disfrutar de la mar, ¿no? Sí, Yo siempre digo que un buceador recreativo que tenga una buena comunicación con el arqueólogo es un buen aliado para nosotros. seguro. Entonces, yo soy un buceador recreativo que me echo al agua y localizo un ancla. Obviamente no debo extraerla, debo informar, pero llevo una cámara conmigo. ¿Qué fotos debería sacar para luego presentarte y tú poder identificarla? Esa es una pregunta fantástica, porque es fantástica, ¿eh? Y además tengo mucho contacto, sobre todo con los GEAS, y vamos aprendiendo de trabajar ya juntos en bastantes intervenciones. Realmente parece que sacamos la foto una foto general y ya está. Y, uno chico que sepa de anclas, no. Tienes que hacer una foto de la palma del mapa. El mapa serían las palmetas. Habría que hacer una foto de la punta de diamante, de la cruz. Una foto muy, muy importante sería el soporte del cepo. El soporte del cepo nos puede indicar si es de muñón, si es forjado con la caña, si es forjado un ancla de una pieza o si es de tochos, si es de espiga, si es de... Y acotamos 20 años, 50 años, 100 años. Y no sé si me estoy explicando, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el soporte, porque no puede ser un cloruro que ha hecho corrosión o puede ser un soporte de cepo. Cuando empiezan a aparecer los soportes de muñones no suelen ser concreciones y se aprecia bastante bien, ¿eh? Como he comentado antes, las anclas anteriores al siglo XIII, XII-XIII en el Portichol están huecas. No sé si me he explicado. Lo importante, soporte de cepo, mapas y cruz. Para mí es lo más importante. Ahora le digo a los buceadores recreativos que nos están escuchando que pongan atención y la próxima vez que encuentren un ancla, que saquen estas fotos que tú has dicho y se las pase a un especialista para que pueda identificarlas o pasártelas a ti mismamente. ¿Sabes qué pasa? Que si las sacas desde lejos, esos detalles de verdad que no se aprecian nada. O lo sacas de cerca y te olvidas del ancla, o saca una foto general del ancla, pero una mínima de esa parte. Ya. ¿Puedes repetirlas una a una para que te vuelvan a escuchar? El soporte, donde iría el cepo, que puede ser fijo o móvil, pero considero que estamos hablando del soporte de cepo cuando ya eran de madera, la parte de la cruz y lo que serían los mapas, porque yo en los mapas ya intento... Las uñas, dices. Las uñas. Ya tenga mapas o sean los brazos, porque ya habéis visto que si son circulares son del Imperio Romano, si son tardías, etc. Muy bien. María pregunta, atendiendo a la tipología en el yacimiento, o sea, perdón, en un fondeadero, ¿hay algún tipo de ancla que se pierda más que otra? O sea, que aparezca más. Esta es realmente se pierden en todas las épocas.
Y llevamos como 8 líticas, llevamos como 14 de época moderna, llevamos 4 rezón que también parecen más de época moderna. Casi todas se solían romper en época moderna por la caña, pero bueno, ¿cuáles son más, cuáles se solían perder más? Yo realmente no sabría decírtelo, por eso es la tabla que hemos elaborado de en qué época, por dónde rompían y por dónde se perdían. No sé si me estoy explicando. ¿Cuántas se perdían en cada época y por dónde se rompían? A la hora de crear hipótesis o paralelos por la pregunta que me está realizando. Sí, me corrijo un poco la pregunta. Dice que se refiere a un tipo, vamos a la época romana, de época romana, el tipo de embarcación que sería cuál más perdería. O sea, Bueno, eso no sé, dentro, no lo sé. imposible, ¿no? No lo ¿Y el sé. tipo de ancla romana que más aparece? La que más, a ver, la que más aparece son las de final del imperio, las de la época bizantina. Sobre todo porque son las que empiezan a ser más de hierro, donde se utiliza prácticamente solamente el hierro, porque las otras que en otras épocas anteriores, romanas o prerromanas, serían realmente las líticas y los cepos de plomo. Esos son, por desgracia, golosos para los expoliadores y se lo han llevado todo. Yo creo que contesto perfectamente a la pregunta. Es una Bien. época donde se utiliza más el plomo y claro, los restos de plomo hemos encontrado 4, había 23. ¿Cuántos se habrán llevado? Es una lástima, pero es la realidad. Los cepos de plomo son muy golosos, por desgracia, para los expoliadores. Por ahí he recalcado que la gente debería avisar cuando ve conductas que no hace falta comentar. Sí. Juan Gómez le ha gustado la ruta por lo que he visto y quisiera saber si está abierta esta ruta o habría un La ruta futuro. realmente sí que está abierta, hay gente que la visita. Lo que pasa es que es una zona que realmente no se ha señalizado, pretendemos que se señalice. Y el problema de esta ruta es que, aparte de que lo veo muy interesante, precioso, repito que estoy enamorado de las anclas, no puedo hacer otra cosa, entonces lo vivo así. Pero aparte de señalizarlas, claro, si tú me dices, hazme una ruta de 15 anclas, tú coges de la brújula y te vas moviendo. Pero si de repente llego y hay 80, le digo, Chimo, espérate a ver qué rutas hacemos y haya gente que busque y haga orientaciones en las anclas para sacarte las titulaciones o que haga unas rutas arqueológicas o que haga unas profundas en anclas que pueden estar a 30 metros, que son preciosas y no he podido ir a verlas porque el proyecto se nos ha ido de la barbaridad de información que estamos recopilando y no sé si me he explicado. O sea, ¿la ruta está abierta? Sí. ¿Hay gente que va a verla? Sí. Pero no como ruta, sino como algo que la gente lo conoce y va a verlas. Pero Sí, la o ruta sea, todavía no está no está establecida. señalizado todavía, no hay... Correcto. Se va a hacer se pretende hacer ya el año que viene A eso con íbamos. la ayuda de la Universidad de Alicante, sobre todo con José Antonio Moya y Jaime Molina Vidal y por supuesto mi fantástico amigo y compañero Jorge Plaza. Bien, Ángel desde Suances no quiere volver al tema de atrás. Vamos, una pregunta para atrás y dice, Sí, referente a la sí, sí. diapositiva del peso de las anclas, ¿qué debemos medir para su peso? ¿La caña, los brazos, el diámetro? Todo, Vale. todo. En la tabla viene todo, pero viene todo hasta la mitad del brazo, la mitad, el pico del oro, el mapa. eh, las medidas eran exactas para que, para que el barco pesara. Es que hay que entender que en aquella época era todo milimétrico, porque un ancla te puede decir qué barco llevaba. Por ejemplo, el ancla de Villajoyosa, que pesa 3 toneladas, solo podía llevarla como ancla de leva o una fragata, si no recuerdo mal, de 75 cañones, o un barco de línea, si no recuerdo mal, de 800, no, de 8.000 toneladas, no me acuerdo ya. No me acuerdo, pero un barco de línea tremendo como el ancla menor.
No sé si me estoy explicando. Es que, claro, un barco tenía que saber qué pesos llevaban milimétricamente a cada lado para no perder la estabilidad. No sé si me he explicado. Se medía todo al milímetro, todo al ancla. En esas tablas de Reaumur hay que medirlo todo. Bien, vamos con 2 preguntas rápidas y terminamos para que entre el siguiente invitado. Contentísimo. Andrea nos pregunta cuáles son los museos de anclas que mejor, o sea, los mejores museos de anclas que conoces. ¿Que les recomiendes algún sitio? Para ver anclas. Me has pillado, porque realmente... Yo puedo decir que el Museo Militar de del Ferrol Ferrol es el más conocido. El de Ferrol tiene Porque tiene una colección toda de anclas la- impresionante. Correcto. El Museo del Ferrol es el más conocido porque tiene todas las anclas, creo que será el museo del mundo con más anclas. Ujú. Correcto. Y mira que Luis siempre me está llamando para ir a verlo, que me lo presentaste, gracias. Y además te lo tengo que agradecer a ti. Y hemos comentado y intercambiado mucha información. Sería el más recomendable porque realmente museos de anclas en España sí que hay, pero están muy descontextualizados, no están señalizados, no te hablan de las características de las épocas, de las técnicas constructivas, de los avances tecnológicos. Realmente son anclas puestas bonitas, pero no sabes lo que estás viendo. Ujú. Sí, están identificadas y hay creo que una que han puesto con las partes para conocerlas, pero efectivamente no tienen un texto acompañado. No tienen texto. Me explico, no hay un texto que te diga, no, pues se hacían así o allá, o Efectivamente. mira aquí, fíjate el CEP. Y ya la última, perfecto, pregunta. ¿Ves futuro en el museo digital mediante modelos fotogramétricos? A ver, futuro. Al final, sí, porque quiero pensar que nos ponemos las gafas para hacer rutas 360 o yo intento explicarte un ancla y no es lo mismo enseñarte una foto que ver el modelo digital y cómo sería el ancla en el contexto. No sé si me estoy explicando. Si yo saco el ancla, realmente aunque no tiene un barco, no tiene un pecio, la estoy sacando del contexto submarino. Habrá mucha gente mayor, vamos a decir mayor, no voy a decir una edad para que no me mate nadie, pero habrá gente mayor que no puede bucear y le puedes dar a conocer el patrimonio sumergido virtualmente. De otra forma no lo podría conocer. Y no considero que una fotogrametría digital o una impresión 3D, etcétera, etcétera, sea lo mismo que una foto. Esa es mi opinión. Muy bien, pues ya estamos por finalizar tu charla. Gracias. Muchas gracias por contestar todas las preguntas y bueno, continuamos. ¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo, es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas. A conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales. A proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática. A hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa.
es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Asómate a algo nuevo. Asómate a nuestras playas, a nuestras rutas, a nuestros paisajes. Asómate a nuestras casas rurales, a nuestros apartamentos y a nuestros hoteles. Asómate a la piscina del spa, a la barra del bar. Asómate al camino. Asómate a nuestra gastronomía, a nuestra historia. Asómate a Viveiro. Vive Viveiro.